Hola, yo soy Isaac. Mi nombre es Mariana. Y yo soy Ricardo, y juntos hablaremos de árboles. Hasta el momento hemos visto listas enlazadas, pilas y colas, que son estructuras lineales, lo que quiere decir que a cada elemento le corresponde siempre un siguiente. El punto débil de estas estructuras es que para poder moverse a través de ellas es necesario hacerla de una en una, y esto es típico en cadenas, arrays o listas. Es por ello que aquí entran los árboles, pero obviamente no hablamos de estos, nos referimos a estos. Entonces, ¿qué son los árboles? Bueno, se utilizan para representar fórmulas algebraicas, para organizar objetos de tal forma que las búsquedas sean muy eficientes y también pueden ser utilizados en inteligencia artificial o algoritmos de cifrado. Los árboles son estructuras de datos no lineales, donde cada elemento puede tener un siguiente diferente. También se les denomina estructuras multienlazadas o estructuras de bifurcación. Constan de un conjunto finito de elementos llamados nodos y un conjunto de líneas que se encargarán de conectar a los nodos, a los que denominaremos ramas. El ejemplo más conocido es el de árbol genealógico y nos ayuda a entender el concepto de árbol en general. Sin embargo, en estas estructuras podríamos decir que funcionan al revés que un árbol de la naturaleza, ya que la raíz en este caso está en la parte más alta en la mayoría de las veces. Ahora, vamos a ver lo que no es un árbol. Básicamente, en los árboles cada nodo puede tener n cantidad de ramas, pero los nodos solo pueden apuntar a un solo nodo, o dicho de otra forma, solo pueden tener un solo padre. Y como veremos en la representación azul, el nodo D y E están apuntando al nodo F. Por otra parte, en la representación amarilla, los nodos A, B, D y C están formando un ciclo, cosa que tampoco es característica de un árbol. Pero, ¿qué es esto de padre, nodo, rama? Vamos a ver en profundidad qué es esto. Ok, esto es un nodo. Y estas son las ramas o arcos. Los nodos pueden tener n cantidad de ramas y a cada rama le corresponde un nodo. Cuando un nodo tiene sucesores se le conoce como nodo padre y a los sucesores se le conoce como nodo o nodos hijos. Cualquier padre puede tener un descendente que sería su hijo o un ascendente que sería su abuelo, como en los árboles genealógicos. Estos a su vez pueden tener más descendentes, pero el primer nodo del cual descienden todos los demás nodos se llamará nodo raíz, y a los últimos nodos que no tienen descendencia le llamaremos nodo hoja. También dos o más nodos con el mismo padre se les llaman hermanos. Y también hay nodos internos, que son los nodos que no son hojas. Los nodos pueden tener dentro cualquier tipo de información, como nombres, números, letras, etc. Para hacerlo más fácil, vamos a usar números. Y también hay algo que es muy característico en los árboles, que es los subárboles. Pero, ¿qué son los subárboles? ¿Cómo lo haríamos? Pues es fácil. En este caso, vamos a empezar dividiendo el árbol desde el nodo raíz, provocando que tengamos dos subárboles. Entonces podemos decir que un subárbol es una estructura conectada por debajo del nodo raíz y el primer nodo del subárbol se llamará nodo raíz del subárbol. Y así podríamos seguir dividiendo en subárboles hasta el último elemento. Ahora, en los árboles también tenemos caminos, que son la secuencia de nodos en los que cada nodo es adyacente al siguiente. O dicho de otra forma, cada nodo puede ser alcanzado siguiendo un único camino que siempre va a comenzar desde el nodo raíz. Entonces, esto es, por ejemplo, el camino al nodo A estaría representado por FYA.
e incluiría las ramas FY y la rama YA respectivamente. Ahora, vamos a ver los niveles. El nivel es la distancia que tiene un nodo al nodo raíz. Es por ello que la raíz es nivel 0, porque tiene una distancia 0 de sí misma. O sea, el nodo A está a una distancia 0 de A. Y sus hijos, en este caso, B, C y D, están a distancia 1 del nodo raíz. Por lo tanto, serán nivel 1. Los hijos de estos, que serían E, F, G, H, I, están a 2 distancias del nodo raíz. Y es por ello que son de nivel 2. Y así nos podemos seguir sucesivamente. Sin embargo, hay varias formas de representar un árbol. Y todas estas son muy sencillas de ver. Por ejemplo, esta es la representación que hemos visto hasta ahora. Pero también pueden ser representados de la siguiente manera. Vamos a comenzar con el nivel 0, el cual vemos que tiene el nodo A. Entonces lo vamos a representar de esta manera. Ahora, como podemos ver, el nodo A tiene 3 hijos, B, C y D. Estos los representaremos dentro del nodo A, de la siguiente manera. Y ahora, vámonos poco a poco en el nivel 2. Como podemos ver, B tiene un hijo en el nivel 2, que sería E. Si nos seguimos, C tiene 2 hijos, F y G. Y el último, en el nivel 2, tendremos que D tiene 3 hijos, H y J. Y ya por último, en el nivel 3, tenemos que solo G tiene 2 hijos, a K y a L. A toda esta representación también se le nombra árbol. Otra representación es la lista entre paréntesis, donde cada paréntesis abierto indica el comienzo de un nuevo nivel y a cada paréntesis cerrado completa un nivel. En este caso coloreé los niveles para que fuera más fácil de entender. Por ejemplo, en este caso el nivel A, que sería el nivel 0, el nivel 1 está representado de color morado, el nivel 2 estaría representado de azulito y el nivel 3 estaría representado de amarillo. Dicho esto, pasemos a ver la altura y el peso de un árbol. La altura o profundidad de un árbol es el número máximo de nodos del camino más largo. Por ejemplo, en este caso, el camino más largo a la raíz, de la raíz al nodo hoja serían 2, A, C, G, L o A, C, G, K. Por lo tanto, la altura de este árbol es 4. Por otra parte, el peso de un árbol es la suma de las hojas del árbol. En este caso, E, F, K, L, H y J. Por lo tanto, tenemos que este árbol tiene un peso de 7. Por último, tenemos dos casos: el árbol perfectamente equilibrado o árbol lleno, en donde todos los nodos tienen el máximo número de hijos, y el árbol equilibrado o árbol completo, donde se llega al máximo nivel de nodos sin importar si están completos o no. Y en términos de datos, es más fácil leer los datos de un árbol lleno a un árbol completo. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de árboles, los cuales van a ser determinados por el número de hijos que un nodo raíz pueda tener. Partiendo de esto, vamos a ver los ejemplos que están ahí en la pantalla. El árbol binario vemos que tiene 2 hijos, el árbol terciario 3, y pues sucesivamente el árbol cuaternario va a tener 4, ¿de acuerdo? Así, esa terminación va a depender del número de, como ya lo dije, el número de hijos que un nodo raíz pueda tener. Tomando como referencia los árboles binarios, que son los más usados, podemos encontrar un tipo de árboles binarios llamados full complete. Dentro de los full complete podemos encontrar este tipo de árboles, los full binary, los cuales
van a consistir, o la regla de este tipo de árbol, es que todos sus nodos o tengan 0 hijos o 2 hijos, como vemos en la pantalla. Ni uno tiene 1, ni más ni menos. Son 0 o 2, ¿de acuerdo? Esa es la regla del full binary. Después encontramos otro tipo de árbol llamado complete binary, que es parecido, pero con la diferencia de que en el último nivel no es necesario que tenga o 0 o 2, como por ejemplo vemos que en el último nivel está el 1 y después un nodo hoja. Ahí no es necesario que tenga o 2 o 0, ¿de acuerdo? Por eso se diferencia del complete al full. Y hablando de estos dos, tenemos una mezcla de estos árboles llamados full complete binary tree, ¿de acuerdo? En estos, pues como podemos ver, todos sus nodos tienen o 0 o 2 hijos, a excepción del último nivel, el cual pues no. También tenemos un tipo de árbol llamado neither complete nor full, que como lo dice su nombre, pues no es ni completo ni full, ¿no? Básicamente actúan como listas, porque no cumple con ninguna de las características que los demás tienen. De hecho, son parecidos o similares a los árboles degenerados, los cuales son llamados así por que actúan como listas, ¿de acuerdo? O sea, tienen o 1 o 0 hijos, ¿de acuerdo? Como podemos ver aquí. Entonces, básicamente actúan como listas. Y tenemos más que un tipo de árbol, una característica de los árboles, que es un árbol balanceado. Un árbol balanceado, pues como ya mencionó mi compañero Isaac, intenta mantener intenta mantener un balance sin tener tantos subárboles, es decir, lo más completo que se pueda en los menores niveles del árbol. Muy bien, ahora que hemos revisado cómo nosotros podemos identificar una estructura de tipo árbol, sus características y los tipos que existen, indagaremos en las operaciones que se pueden desarrollar. Estas operaciones son búsqueda, inserción, eliminación y recorrido. Para poder asegurarnos que en un árbol vamos a hacer todas estas operaciones, se deben de seguir los siguientes requisitos. 1. El árbol no puede ser nulo, lo que significa que tiene que tener un valor dentro. 2. Debe de contener valores comparables como enteros, cadenas de caracteres ordenadas alfabéticamente, claves o códigos. Y en tercer lugar, debe de tener la siguiente distribución. En el nodo raíz colocamos un valor. Puede ser cualquiera. 8. Imaginemos que es 8. Ahora, si nosotros vamos a colocar valores o revisamos esa parte derecha, que se denomina subárbol derecha, los valores que deben de estar ahí tienen que ser mayores a 8 o a la raíz. Un ejemplo puede ser 16. Del otro lado, si queremos agregar o estamos revisando los valores, deben de ser menor a la raíz. Un 4 nos vendría muy bien. Ahora que cumplimos con esas especificaciones, vamos a seguir con la búsqueda de los elementos. Iniciamos con una primera operación. ¿Existe? Gracias a ella, nos permite saber si el valor que buscamos está dentro del árbol. No podemos encontrar un 13 en un árbol de números pares. Cuando nosotros conocemos que el valor existe dentro del árbol, procedemos con la operación obtener, para que nosotros vayamos directo a buscar ese valor dentro del árbol. Para hacerlo,
utilicemos esta siguiente lógica. Si el valor que buscamos es idéntico a la raíz, así nosotros podemos dar verdadero. Si nosotros estamos buscando un valor que es mayor a la raíz, se localizará justo en el subárbol derecho. Por el contrario, si el valor es menor a la raíz, se busca en el árbol izquierdo. ¿Ok? ¿Cómo representamos esto en un pseudocódigo? Muy fácil. Miren, primero tenemos un árbol. En este caso especificamos qué árbol usamos, como lo dice el árbol A, y buscamos el elemento K. Si este árbol está vacío, hay que regresar falso, porque al inicio comprobamos que para que busquemos en un árbol, este tiene que tener valores. Ahora, si el elemento que estamos buscando es igual a la raíz, regresamos verdadero. Si el elemento es menor a la raíz, lo buscamos en la parte izquierda. Si este elemento es mayor a la raíz, lo buscamos en la parte derecha. Genial, vamos prosperando. Ahora, insertaremos elementos. Vamos a utilizar estas siguientes reglas. La número 1 nos indica que si el árbol está vacío, hay que insertarle un elemento en la raíz. La número 2. Si el árbol nosotros queremos introducirle un valor igual a otro, no vamos a poder hacerlo. Y a menos de que lo hayamos programado, va a salir un mensaje de error. Número 3. Utilizando la lógica de la búsqueda y del el recorrido alrededor de un árbol, nosotros vamos a tener que, si queremos insertar un valor mayor a la raíz, lo haremos en la parte derecha. Por el contrario, si queremos insertar un valor menor a la raíz, lo haremos en la parte izquierda. Increíble. Continuemos. Hay algo muy importante que hay que saber acerca de los árboles y cuando nosotros insertamos elementos. ¿Por qué? Bueno, tenemos un árbol A, en este caso, que está vacío. Y queremos meterle un número. Cuando le metemos el número, ahora el árbol A ya no es el mismo de al inicio, ahora contiene otra cosa. Pero, ¿cómo podemos nosotros cambiar esos valores? Podemos hacerlo de dos maneras diferentes, usando punteros o valores inmutables. En los punteros, nosotros llamamos al árbol A. Si está vacío, le insertamos un valor. Luego, al volver a llamarlo, ahora el árbol A, en vez de valer vacío o valer nulo, va a valer otra cosa. ¿Qué significa? Que el puntero lo que hace es ir modificando el valor del árbol conforme nosotros vayamos insertando valores. Pero lo mejor es que existen valores inmutables. Estos se pueden desarrollar en lenguajes de programación funcional y son mucho mejores porque gracias a ellos nosotros haciendo uso de, al inicio llamando al árbol y cambiamos sus valores, lo que diferencia del puntero es que aquí el árbol A se convierte a B y entonces el valor que contiene el X es el árbol B, lo que significa que usando valores inmutables es posible cambiar de árbol cada vez que hacemos modificaciones. Así, en caso de que lleguemos a modificar el último árbol al que insertamos algo, los demás que hicimos previamente se quedan igual. Algo muy riesgoso que sería con los punteros, porque si lo colocamos en diferentes lugares y no somos cuidadosos, podemos llegar a mover algo y entonces ya todo se nos cambia. Y bueno, eso no es tan conveniente. Muy bien. Una interpretación de inserción de datos puede ser, por ejemplo, tenemos una raíz que está vacía. Le vamos a insertar el 8. Muy bien, no hay ninguna dificultad en ello. Ahora queremos insertarle el número 10. Analicemos, 10 es mayor a 8.
Muy bien, sí. Así que va a ir en el lado derecho. Queremos meterle un 9. 9 es mayor a 8. Pero, ¿qué pasa? El 10 está ocupando su lugar. Entonces el 9 va a ser hijo de 10. Pero, ¿dónde lo vamos a colocar? ¿Mayor a 10? No, es menor. Así que se coloca en la parte izquierda. Ahora, queremos meter un 4. 4 es menor a 8. Sencillamente lo colocamos en el lado izquierdo. Ahora, queremos meter un 6. 6 es menor a 8. Sí, pero el 4 está ocupando ese lugar. Entonces 6 tiene que ser hijo de 4. 6 es mayor o menor a 4. Mayor, ¿verdad? Así que lo colocamos del lado derecho. ¡Estupendo! Seguimos aprendiendo. Vamos a eliminar datos. Para ello, primero hay que buscar el nodo X. Si nosotros no encontramos el valor dentro de nuestro árbol, vamos a regresar falso. Si el nodo a eliminar es hoja, eliminamos el nodo hoja y hacemos que el puntero al que apuntaba su padre apunte al nulo. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? Muy bien. Nosotros queremos eliminar el valor que equivale a 4. 4 está dentro de nuestro árbol. Sí, está justo en la parte superior. 4, como nosotros vemos, es hoja porque no tiene hijos. Entonces, sencillamente, lo borramos porque no tenemos esa necesidad de guardar información. Y como apunta nulo, sencillamente representamos que no apunta nada. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si el nodo a eliminar tiene un hijo? No podemos perder la información. Y para ello hay que reemplazar la raíz por la raíz del nodo hijo. ¿Cómo es eso? Muy bien. En este ejemplo nosotros queremos eliminar 15. Pero 15 tiene un hijo. Si nosotros quisiéramos quitar 15 así de la nada, se va a ir con todo y la información que tiene. Así que sencillamente lo que tenemos que hacer es intercambiar el nodo que vamos a eliminar por su hijo. En este caso quitamos 15 y dejamos 7. Muy bien, no hay complejidad. Pero ahora, ¿qué ocurre si el nodo a eliminar tiene 2 hijos? Ahí ya las cosas cambian. Bueno, podemos reemplazar ese nodo recurriendo a un subárbol de nuestra preferencia, izquierda o derecha. En este caso, nosotros vamos a eliminar al 65 y podemos utilizar alguno de sus hijos para intercambiarlo, así como lo hicimos en el ejemplo anterior. Pero ¿cuál hijo escogemos? Aquí hay diferentes especificaciones. Nosotros en este momento escogeremos al 48 y se preguntarán, ¿pero por qué 48? Bueno, usamos el valor máximo si nosotros estamos quitando elementos en el subárbol izquierdo, o usaremos el elemento mínimo si estamos quitando elementos en el subárbol derecho. ¿Qué significa? Bueno, nosotros teníamos un 65 ahí, pero como se encuentra en el subárbol derecho, nosotros tenemos que elegir de sus 2 hijos el mínimo. Y si comparamos 48 con 94, el mínimo es 48. Es por eso que lo escogimos para intercambiarlo. ¿Qué hubiera pasado si hubiésemos querido quitar el 7, por ejemplo? El 7 está en el subárbol izquierdo y por lo tanto, para escoger alguno de sus hijos, estos tienen que ser, tiene que ser máximo. Entonces, 3 a 16, ¿cuál es el máximo? El 16. Entonces ya podemos intercambiar a 7 con 16. Por ejemplo del 65, ya lo cambiamos por 48. Solo es cuestión de quitarlo, porque recordemos que no se pueden duplicar. Increíble, hemos aprendido mucho más. Bueno, vamos a ver cómo podemos recorrer un árbol. Para poder recorrer un árbol existen 2 tipos o métodos de recorrido. Uno es el recorrido en anchura, el cual podemos ver en el ejemplo de árbol que está ahí en la pantalla. Este método para recorrer un árbol consiste en que nos vamos a ir nivel tras nivel
recorriendo todos los nodos de ese nivel de izquierda a derecha. Por eso es en anchura, o sea, poco a poco va creciendo en lo ancho y así se va recorriendo este árbol. Por ejemplo, aquí en el árbol que vemos, un recorrido en anchura sería A, B, C, D, F, G y H. ¿Por qué? Porque vamos nivel tras nivel. Primero el nivel 0. Ok. Entonces vamos en ese orden. Y también existe el recorrido en profundidad, que como dice su nombre, podemos obtener un mayor detalle en la búsqueda o en el recorrido de estos árboles. Uno de ellos, bueno, hay 3 tipos de recorrido en profundidad: el preorden, inorden y postorden. El que vemos aquí es el preorden, el cual consiste en recorrer primeramente la raíz A, para después pasar al subárbol izquierdo y así sucesivamente con el árbol derecho. Es decir, el orden es raíz, nos vamos a la izquierda y a la derecha, ¿ok? En el ejemplo aquí, pues quedaría A, B, D, F, nos pasamos al subárbol derecho, C, G, H, ¿de acuerdo? Ese sería el preorden. Después tenemos el postorden, que pues como dice su nombre es post, después. Entonces vamos a empezar desde hasta abajo. En este caso vamos a recorrer primero el subárbol izquierdo, después el derecho y después nos vamos finalmente con la raíz. En este caso sería D, F, B, ¿ok? Después nos vamos al derecho, G, C, H, C. Y al final va a ir la raíz, que es A. Y por último, tenemos el recorrido inorden, que este recorrido va a consistir en recorrer primero el subárbol izquierdo, después por la raíz y después por el subárbol derecho. Es como su nombre lo dice, en orden, ¿no? De izquierda a derecha. En el caso de este árbol se quedaría D, B, F. Después vamos con la raíz, A. Y por último nos vamos con el derecho, el subárbol derecho, G, C, H. ¿De acuerdo? Bueno, hemos llegado al final de este video. Cuiden los árboles de verdad. Coman frutas y verduras. Hasta la próxima.